Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Jennifer Vargas, hoy por Alejandra Forero. Iniciamos nuestra emisión en Aruba, donde Josette Dahl, directora de SCOA, hizo declaraciones al respecto sobre el aumento de la tarifa del año escolar. SCOA llamó a una rueda de prensa donde hablaron sobre el incremento a las tarifas del año escolar en las escuelas católicas de Aruba. La directora dijo en sus declaraciones que, a su entender, el gobierno nunca proclamó que la educación sería 100% gratis y que en la época de la digitalización y el modernismo, los subsidios del gobierno no alcanzan para cubrir todos los gastos. Durante los últimos 14 años, SCOA ha visto diferentes directivas y siempre se había hablado sobre hacer un ajuste en las tarifas. Actualmente tienen una directiva nueva y dinámica y ellos ven que es el momento propicio para hacer los cambios. También hay que reconocer que de las diferentes instituciones estudiantiles que hay en la isla, las de SCOA son las más económicas, cobrando actualmente solamente 75 florines al año. Con el ajuste, comenzando el año escolar de 2015 a 2016, se cobrarán 250 florines anuales para todos los tipos de enseñanza, incluyendo clúiter, básico y secundario. La directiva de SCOA tiene la seguridad de que los padres de familia pueden recoger este dinero para el año nuevo escolar entre el recorrido de un año y otro. Solo es cuestión de organización y de controlar bien el presupuesto del hogar. En Colombia, una vez conocido el anuncio sobre la liberación de los soldados secuestrados en Arauca, familiares del uniformado oriundo del Carmen de Bolívar empezaron a prepararse para recibirlo. Los padres del soldado Rivera no caben de la dicha por la noticia de la inminente liberación de su hijo. Muy contento, con mucha alegría y contando ya los minutos para que esté con nosotros. La alegría no me cabe en el pecho. Estoy contenta esperando ese día, ese momento en que digan ya vamos a soltarlos, ya vengan por ellos ya. Así, elaborando carteleras de bienvenida, se preparan familiares y amigos del uniformado Paulo César Rivera para recibirlo una vez sea liberado aquí en su casa en el municipio del Carmen de Bolívar. Y vamos a recibirlo con lo más especial que él le guste. Le vamos a preguntar a las familiares, a la mamá, el papá, qué comida le gusta, a su esposa, para prepararle todo lo que él le guste, para hacer una bienvenida muy hermosa. Aunque hoy esta familia es víctima del conflicto armado, no pierden la esperanza de que se logre la paz en el país. Que estos diálogos se reanuden y que haya esa esperanza en el pueblo colombiano de que sí se puede lograr la paz. 4 familiares del soldado viajarán en las próximas horas para el esperado reencuentro. En Ayotzinapa continuaron ayer las protestas reclamando por la vida de los 43 estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre. Grupos de estudiantes de no más de 50 personas bloquearon algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México, provocando caos vial y el enojo de los automovilistas. Bloquean por una hora aproximadamente y después dejan pasar algunos autos. Todo en reclamo por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Si bien durante la tarde hubo protestas que se tornaron violentas, estas estuvieron encabezadas por grupos de jóvenes con el rostro cubierto. La marcha, encabezada por los familiares y amigos de los desaparecidos, recorrió en calma el trayecto de la Columna de la Independencia al Zócalo capitalino. Se calcula que unas 25.000 personas participaron en esta marcha. En Ecuador, los 3 acusados de tráfico de personas fueron trasladados al Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, mientras que su defensa asegura que se trata de un malentendido, ya que fueron detenidos cuando intentaban entregar la bebé a su madre biológica de nacionalidad peruana. Son las pertenencias de la pequeña Irene, la recién nacida que fue recuperada por las autoridades ante un supuesto delito de tráfico de personas, por lo que se detuvo a una pareja de ecuatorianos y a la joven que cuidaba a la bebé. Esto luego de que su madre biológica, una adolescente de 17 años junto a sus padres, llegaran a Guayaquil desde Perú para pedir que le sea devuelta a la niña. Han pasado 72 horas y Dora Elizondo, la madre de Lisbeth, una de las detenidas, mostró las conversaciones a través de redes sociales que evidencian la intención de la joven peruana de no querer tener a Irene. Ahí conversando con mi hija le he dicho, si tú no quieres a mi hija, si ustedes no quieren a mi hija, yo igual la doy en adopción, pero yo no quiero este bebé porque quiero educarme. Incluso asegura que luego de nacer Irene, constantemente la adolescente peruana les pedía dinero, situación que preocupó a la pareja de ecuatorianos, quienes quisieron devolverle a la menor bajo la condición de que tenga todos los cuidados necesarios.
Mientras la pareja trabajaba, Irene era cuidada por una amiga de la familia, quien también está detenida. Su cuñado, Miguel Sánchez, asegura que todo se debe a un malentendido. Ella estaba estudiando y ella estaba simplemente aquí como cualquier otra amiga, ayudando a cuidar a la bebé. Y ahora ella está presa. La tarde de este miércoles, las 3 personas fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, mientras su abogado, Ángel Quiñones, espera saber qué fiscal seguirá el proceso para demostrar que nunca hubo la intención de querer comprar a un recién nacido. Y donde la chica de allá de Perú le solicitó ayuda a mi defendido y ellos lo que han hecho es colaborar y ayudarlo nada más. Pero no en ningún momento ha habido tráfico de personas como se los está acusando a ellos. Incluso considera necesario llegar a un acuerdo con la familia peruana para tratar de anular la inscripción de la pequeña Irene, hecha en el registro civil. El secretario de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, se reunió este jueves con autoridades del órgano del Estado en Bolivia. El secretario de la Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR, se reunió este jueves con diferentes autoridades. Empezó su agenda con el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, con quien abordó temas relacionados con la cumbre que se realizará entre el 4 y 5 de diciembre en Ecuador. Ese encuentro de los miembros de UNASUR servirá para la inauguración de la sede del organismo en Guayaquil. Decomisaron aletas de tiburón en Costa Rica, producto de la pesca ilegal. El hallazgo se hizo la noche de este miércoles en una agencia aduanal en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En el sitio donde se hizo la inspección se encontraban personeros de SENASA, de Pretoma, funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el agente aduanero y el exportador. En total eran unos 40 sacos de aletas, en su mayoría de tiburón azul, pero también se encontraron aletas de tiburón sedoso, martillo y punta blanca oceánico. Estos últimos tienen prohibida la exportación. En el caso del tiburón punta blanca oceánico, está prohibida su pesca, retención, desembarque, transporte y almacenaje. Desde el 15 de septiembre se incluyeron algunas especies en CITES, que es un convenio internacional que regula como el tráfico internacional de especies amenazadas. Entre esas especies que se incluyeron en el apéndice 2 están 3 especies de tiburón martillo y el punta blanca oceánico. Fueron incluidos en apéndice 2 significa que ahora el comercio es regulado, o sea, se da un tiempo para que el gobierno se adapta, para que tome las medidas necesarias en que se toma la decisión sí o no, se prohíbe o hasta qué medidas se quiere regular. El cargamento, cuyo destino es Hong Kong, tendría un valor en el mercado entre los 60 y 90 mil dólares. Varias de las aletas corresponden a especies de tiburones que se pueden encontrar en la isla del Coco y que son blanco de la pesca ilegal. El exportador de las aletas entregó las mismas a la organización Pretoma para la colección que tienen con fines de estudio para los mismos funcionarios del MINAE y SENASA. Podemos estimar que esos son cargamentos, bueno, como le digo, unos semanales, que de unos mínimos, yo creo que 20 hasta 60 sacos de tamaño como jardín. Y van clasificados por especies, o sea, se exporta varias especies los que se pescan de manera incidental en el Pacífico, Costa Rica. La pesca de tiburón y el aleteo también queda en evidencia en este vídeo que grabó el guardaparque de la isla del Coco, Heiner Golfín, en uno de los muelles de Punta Arenas. Se aprecia la gran cantidad de aleta de tiburón que tienen secando al sol para posteriormente ser vendidas y exportadas. Mientras tanto, en la isla del Coco, la situación de la pesca ilegal no cambia. Videos captados por guardaparques y funcionarios de organizaciones no gubernamentales muestran cómo gran cantidad de tiburones, especialmente martillo y sedosos, quedan atrapados en las líneas de pesca. Tener problemas de sueño, ya sea que usted duerma poco o en exceso, reduce considerablemente su expectativa de vida. Por eso es muy importante que usted pueda identificar cuándo tiene dificultades para dormir, para así buscar la ayuda de un profesional de la salud. Aiza Vázquez habló con un especialista que nos brinda algunos consejos. Si usted tiene problemas para lograr el sueño, si se queda dormido pero a mitad de noche se despierta varias veces o por largo tiempo, si se levanta antes de lo previsto o si aunque estando dormido no descansa, o sea que su sueño no es restaurador, usted padece de insomnio. Las causas para esa falta de sueño son innumerables. Siempre tenemos que encontrar una causa debajo del síntoma del no dormir. Eso es así en gran parte de los pacientes. Lo que serían pues síntomas emocionales, ¿verdad? O de ansiedad, o depresión, o bipolaridad, o esquizofrenia, cualquier condición de salud mental
gran parte de las veces presentan con problemas de insomnio. Además de los problemas mentales y emocionales, hay padecimientos físicos o dolores que le dificultan el dormir. Por eso es importante que no trate de solucionar el problema automedicándose, sino que acuda a un profesional de la medicina, como puede ser un psiquiatra, que le elabore un tratamiento para que, más allá de aliviar, resuelva su problema que termina afectando su productividad. Todo eso tiene un peso a largo plazo. Nos crea malestar, nos crea más irritabilidad, empieza a haber conflictos emocionales con los demás, con las demás personas, porque están más irritables, se sienten cansados, no tienen la misma capacidad de concentración y de efectividad. Entonces al día siguiente no trabajan igual. La falta de sueño adecuado también puede afectar el funcionamiento de algunos órganos de su cuerpo, como el corazón y su sistema respiratorio. Si su padecimiento no es crónico o severo, hay modificaciones sencillas en su comportamiento que lo pueden ayudar. Por ejemplo, hay gente que toma café a las 8 de la noche, 9 de la noche. Pues mira, el café a alguna gente le quita el sueño. Pues eso es importante no hacerlo. Hay gente que se pone a hacer ejercicio a esa hora. Hay gente que se van a acostar a dormir después de haber comido exageradamente. Eso se conoce como higiene del cuerpo, limpiar su sistema creando hábitos adecuados que le permitan dormir de forma continua y restauradora, preferiblemente entre 6 y 8 horas diarias, dependiendo de su edad. Aixa Vázquez, Noticentro. En Nicaragua nace un cerdo con facciones de ser humano en la comunidad de Aguascalientes, en Ciuna. A continuación les traemos las imágenes. Algo raro en la historia, porque por primera vez en la comunidad de Aguascalientes, entre el municipio de Ciuna y Guaslala, en la finca del productor Tomás Pineda, la población se encuentra alarmada ante el nacimiento de este cerdo, que nació con cabeza y pescuezo como de un niño recién nacido, y el resto es el de un cerdito. Tiene cola, patas y cuerpo de un cerdo. Vecinos testigos claves vieron el fenómeno. Algunos piensan que algún hombre haya engendrado el fenómeno. Para el pastor evangélico José Celedón García, de la misma comunidad, piensa lo siguiente. En sí, las especulaciones que se hacen, ¿verdad?, en el lugar, es que a lo mejor alguna persona pudo tener relaciones con esta cerda, donde en el desenfreno de la humanidad, pues, lleva a las personas hasta ahí, pues, a caer en esa situación. En sí, yo creo que debemos de pensar que en esta altura pues estamos mirando cosas demasiado terribles, donde los seres humanos cometen errores como esos, pues, que se están especulando, aunque, como decimos, no hay una afirmación, pero que sí hay especulación. La cerda solo tuvo 3 cerditos. Los primeros 2 nacieron normal, pero el último fue este, y al momento murió y fue enterrado en el mismo lugar por pobladores. La policía y el MINSA se presentó al lugar para presenciar el suceso. Primera vez que se mira algo así. Es correcto, esas cosas, pues, primera, la gente está alarmada ahí en la comunidad, ¿verdad?, acerca de eso, pues, y Jesús mismo dijo que como en los días de Noé, así será su venida. Ahora, si nosotros analizamos en los tiempos de Noé, lo que había era un desenfreno en la sociedad. Hoy estamos llegando a esa situación. Con la colaboración de William Calderón, Isaías Alcántara, Acción 10. Momento de un corte comercial, pero quédate con nosotros que ya volvemos con más aquí en Pulso Latino.